Hola querido hackeriano, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez y el día de hoy vamos a hablar de un error nuevo que nos tiene atemorizados a todos cada vez que tienes tu cuenta inhabilitada. Tratas de enviar un formulario y te aparece el error que te voy a poner en este momento en pantalla. Las personas automáticamente empiezan a escribirme, a decir, mamá hacker, ¿qué pasó? Cuando ya reciben ese mensaje no saben si van a poder recuperar su cuenta o no, pero tranquilos, el día de hoy vamos a hablar de esto y de el otro error de que no hay suficientes personas que estén trabajando debido a causa del COVID-19. Bueno, estos dos errores los vamos a tratar hoy aquí en el canal. Por favor, agradezco muchísimo a las personas que siempre están pendientes de mi contenido. Por favor, no se olviden de apoyarme con una suscripción. Aquí en el botoncito rojo de aquí abajo dice suscribirse. Apóyenme, déjenme su comentario, apóyenme con un buen like y recuerden que en todas las redes sociales me pueden encontrar como Mamá Hacker. Bueno, hackerianos, pasa que sucede lo siguiente. Ustedes reciben, bueno, todos estos errores. Estos errores aparecen en cada uno de los formularios y voy a dejar un paréntesis para mostrarlos todos y cada uno de ellos. Sin embargo, de todos estos errores que acabamos de ver, tenemos este que es el más preocupante. Y sencillamente dice de que la revisión de tu cuenta ya se realizó y ya pasaron más de 30 días de su inhabilitación. Esto significa que ya no se va a poder dar proceso. ¿Qué te quiere decir este error cuando tratas de enviar un formulario? Que tiene aproximadamente que unas 3 semanas ya rondando en los formularios actualmente en Instagram. Y la cosa es de que es definitivo. ¿Por qué digo que es definitivo? Este error ha aparecido en casos que ya tienen 7, 8, 9 meses inhabilitados, que ya tienen bastante tiempo, han estado solicitando actualmente el envío de otro formulario más y ya les aparece este mensaje. Eso significa que definitivamente no existe ningún otro formulario que ellos vayan a poder enviar, sino que automáticamente ya es una decisión fallida y que van a tener que esperar al proceso para eliminarse. Porque yo ya les había explicado previamente que Instagram inhabilita tu cuenta por un tiempo para que tú puedas generar el proceso, para ver si se puede reclamar o no, para después ser eliminada. Así que estas cuentas que ya presentan este error definitivamente van a ser próximamente eliminadas. Ahora, hay cuentas actuales, hay cuentas que tienen 1 o 2 meses que ya les aparece este error. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, depende del tipo de infracción. Me he dado cuenta de que son personas que han subido algún video y ha sido denunciado por violencia, digamos, de que sea una persona que subió um, un video de personas que están discutiendo o peleando dentro de un partido de fútbol, vamos a decirlo así. Entonces, como hubo golpes, etcétera, policía, gritos, se considera como incitación a violencia. Por ese motivo, la cuenta fue inhabilitada. Y como es algo serio y grave para Instagram, automáticamente la cuenta no puede volver a ser habilitada. Entonces, después de este periodo de tiempo que ustedes están solicitando restablecer la cuenta, al enviar este formulario y si les aparece este error, es muy probable de que definitivamente ya no se pueda resolver. Estoy poniendo un ejemplo, existen otros ejemplos de otras cuentas que también les ha pasado lo mismo, pero básicamente ya cuando te aparece esto es no hay vuelta atrás, lo siento mucho y sí es el error más preocupante que hay porque esta es la forma que Instagram te está diciendo, lo siento, ya no vamos a dar más proceso a tu caso, vas a ser eliminado. Querido hackeriano, no te asustes, esto es así. Hay tantos formularios que uno puede probar para tratar de resolver sus problemas y tú sabes que la mayoría están en mi canal de YouTube. Existen tutoriales donde tú mismo vas a poder recuperar tu cuenta siguiendo mis indicaciones, mis consejos para que lo puedas enviar. Recuerda siempre de que el IP lo registra Instagram y si lo puedes cambiar es la solución más rápida para que tu formulario pueda irse. No dejes espacios, no utilices el arroba al inicio de tu usuario. Trata de fijarte de todos estos errores. Escríbelo en inglés, escríbelo en español, escríbelo en el idioma que tú quieras. Eso es lo de menos. Lo importante es que lo envíes. Con que envíes un formulario
y seas lo más paciente posible para que Instagram le pueda dar proceso. Ahora, por favor, te pido que si tienes alguna duda más, me la dejes en los comentarios. Yo con muchísimo gusto voy a poder responder todas tus preguntas. Y nada, eso es todo por el video de esta semana. Les agradezco mucho a las personas que siempre están apoyando mi contenido. Nos vemos en un siguiente. Les recuerdo aquí, les voy a dejar mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo, mi canal Telegram. No se olviden de seguirme en TikTok, en Twitter. Los quiero mucho a todos. Nos vemos. Bye bye.